Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Procediendo con la exposición, voy a hablar sobre la introducción de nuestro proyecto, ¿no? Eh, Nuestra introducción consiste en que queremos, básicamente en que queremos dar solución, también como también optimizar, nuestros, las imperfecciones que hay por parte de algunos maestros de obras, obreros que trabajan no a la par con arquitectos profesionales como con ingenieros y hacen mal uso de los agregados hacia la cimentación, hacia el cemento, hacia el concreto. Entonces, así como también no hacen una buena estructura para viviendas, edificios, y simplemente lo hacen como, bueno, por su experiencia de ellos, ¿no? No lo hacen con profesionales como nosotros los arquitectos o ingenieros. Y esto conlleva a que haya edificaciones que se derrumban fácilmente ante un sismo de 5 grados, tal vez 6 grados. Sismos de esa magnitud podría derrumbar edificaciones que no tengan una buena estructura, una correcta estructura, y tal vez por ahí o los agregados no hayan sido usados correctamente. Viviendas que, por ejemplo, en el último, Perú es un país en donde el fenómeno del niño, ahora por el cambio climático, por el calentamiento climático, este, nos afecta mucho más a menudo que antes. El fenómeno del niño consiste en que ríos desbordados arrasan contra poblaciones que están cercas al río, tal como se pudo ver en el último fenómeno del niño en Rímac, en donde una casa de 3 pisos, una vivienda de 3 pisos, pues se derrumba con el paso del río, ¿no? Entonces, eso da mucho que hablar respecto a su estructura y todo lo que hizo, ¿no? El maestro, porque un ingeniero no creo que haya podido hacer eso, ¿no? La vivienda solamente se derrumbó todo con el paso del agua, se derrumbó todo. Entonces quedaba en pie unas columnas y después las paredes pues desprendidas totalmente. Entonces ahí va el mal uso de las estructuras, de la estructura que se implementó en esa vivienda y también como el mal uso de los agregados, ¿no? Porque hay agregados que sirven para la dureza del concreto, de ciertos materiales, ¿no? Entonces, básicamente, esa es nuestra introducción hacia nuestro proyecto y ahora voy a pasar hacia el marco teórico. En el marco teórico tenemos la evaluación de cargas y tensiones. Es un aspecto esencial en ingeniería y la física que implica entender cómo las fuerzas actúan sobre estructuras y materiales. Este proceso crítico para garantizar la seguridad y la eficiencia de edificios, puentes, maquinaria y otros elementos. La evaluación de cargas y tensiones es fundamental para predecir deformaciones y asegurar que las estructuras sean capaces de resistir la fuerza sin fallar. El propósito fundamental de este estudio es comprender a fondo los principios y conceptos relacionados con la evaluación de cargas y tensiones en estructuras materiales, así como también es analizar, predecir y gestionar adecuadamente las fuerzas aplicadas a objetos y estructuras, como mencioné en la introducción, así como tensiones internas resultantes. De acuerdo a este contexto, implicaremos los conceptos clave de que va a estar a base, ¿no? Nuestro proyecto, que son dos, la estática de partículas y cuerpo rígido. En la estática de partículas, la estática de partículas es la parte de la mecánica que trata de las situaciones de equilibrio de los cuerpos. Un estado de equilibrio es aquel en que en el sistema se encuentra en reposo, permaneciendo en él indefinidamente. Se ocupa de analizar cómo se equilibran las fuerzas aplicadas en una partícula y cómo actúan sobre ella. La estática de partículas es una herramienta fundamental en el diseño y análisis de componentes y procesos industriales. Permite determinar la fuerza y dirección de las cargas
que actúan sobre un objeto. Por lo tanto, evaluar la estabilidad y seguridad de las estructuras y máquinas. ¿No? Entonces, esto es nuestra estática de partículas, ¿no? Que es mediante un equilibrio que hay entre los cuerpos, se permita tener una fuerza entre estos y permita que haya cargas, ¿no? Sobre esto, por la misma fuerza que se hace por el equilibrio que hay en esos objetos, ¿no? Y claramente se ve en el ejemplo, en la imagen, ¿no? Tres aros rodeando el puente, permitiendo que haya una fuerza y un equilibrio ahí, que es completamente quieto el puente, ¿no? Que no se mueva encima, que está sobre el mar, ¿no? Entonces, digamos que en eso se basa la estética de partículas, ¿no? Ojo, este, digamos que en la fuerza que pase este puente no significa que en todos los puentes tengan la misma fuerza que pueda pasar cierta persona, ciertos vehículos, ¿no? Este, cada puente, de acuerdo a cómo está construido, cómo es su estructura, cómo es el procedimiento cómo es que lo han hecho, tiene su determinada fuerza, la cual tiene un límite, ¿no? Por eso podemos ver, si es que a veces pasamos en ciertos puentes, podemos ver máximo de carga o mínimo de carga, ¿no? Para camiones o vehículos. Entonces, cada puente, de acuerdo a cómo es que es hecho, de acuerdo a su estructura, tiene su límite de fuerza, tiene su límite de carga. De cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la acción de fuerzas externas. Eso supone que la distancia entre las diferentes partículas que lo conforman resulta invariable a lo largo del tiempo. Como el sólido es un sistema de partículas, podemos calcular la aceleración de su centro de masas utilizando la segunda ley de Newton. Las únicas fuerzas externas que actúan sobre él son los pesos de las partículas que lo constituyen y por lo tanto la aceleración de su centro de masas viene dada por, la fórmula que consiste en las fuerzas externas que son sobre los pesos de las partículas, ¿no? De acuerdo a se tiene el ejemplo en donde que nos brinda la página donde hemos sacado esta información del cuerpo rígido, es este ejemplo de acá, ¿no? En donde se ve que el bolo, o sea, en esos en los pinos, ¿no? De tirar, cuando tiramos el bolo y quisiéramos que se rumbe, pues lo lanzamos el pino, lo lanzamos y hay un movimiento complejo, ¿no? Entonces, para este movimiento, si queremos calcular la aceleración de su centro de masa, pues para esto es esta fórmula, ¿no? Ahora, los cuerpos rígidos se utilizan para el análisis de la mecánica, para simplificar problemas y modelar sistemas en los que las deformaciones son insignificantes en comparación con el movimiento y la rotación de un cuerpo en cuestión, ¿no? Eso se refiere a que, eh, a ver, si queremos la rotación de un cuerpo, ¿no? Y, a ver, la comparación entre la rotación y un movimiento de un cuerpo es totalmente diferente. Entonces, el cuerpo rígido es lo que nos ayuda más o menos a comparar esto. Y esto nos sirve en nuestras estructuras para, digamos, en sismos, por ejemplo, acá en Chile o en Japón, países con bastantes, sismos, digamos que hay sus viviendas, sus usos de viviendas, pues hace que ellos no construyen viviendas sólidas, ¿no? Que estén quietas, no, sino que en Japón las viviendas tienen una cierta estructura que cuando haya un sismo, pues las viviendas no es que se quede no es que se quede parada y no es que se quede quieta, sino que conforme el sismo se mueve, la vivienda también se mueve, o sea, le sigue el ritmo al movimiento del sismo, lo cual hace que no haya grietas en las paredes o en los techos, sino que le sigue, ¿no? La fuerza y la dirección del sismo. Entonces, para esto se utiliza el tema del cuerpo rígido, ¿no?
Muy bien, ahora con temas relacionados a nuestra carrera, tenemos que tanto la ingeniería como la arquitectura tienen una relación con la física. Digamos que todo lo que tenga que ver con su construcción, no con construcción, sino que también con, este, por ejemplo, ingenieros que se encargan de crear nuevos, objetos, por ejemplo, autos, ingenieros automotrices, como ingenieros también que se encargan de aviones, tal vez, tienen que tender y tienen que trabajar a la mano con la física. Digamos que la física es lo que los rodea, ¿no? A todo el campo laboral. Resumen. El estudio de evaluación de cargas y tensiones se refiere al análisis físico realizado para determinar las cargas y tensiones que actúan sobre un sistema o estructura específica. Este tipo de estudio es fundamental para la arquitectura y la física para garantizar la seguridad e integridad de las estructuras y dispositivos, para ayudar a prevenir fallas catastróficas y asegura que los diseños cumplan con los estándares de seguridad requeridos. Objetivo general. Al final de nuestro proyecto queremos lograr que la resistencia de una estructura sea eficiente y segura para los ocupantes de esta. Objetivos específicos. Identificar cuáles son las causas que generan que la estructura sea inestable, identificar las proporciones y materiales que se debe utilizar para la construcción, evaluar la influencia de las proporciones en el concreto, hacer pruebas y definir si el resultado es positivo o negativo. Justificación. La edificación y la construcción urbana son esenciales para el progreso y el desarrollo socioeconómico en nuestras ciudades y regiones. Los edificios no solo albergan hogares, oficinas y centros comerciales, sino también representan significativos activos económicos y son un testimonio de los avances arquitectónicos y de ingeniería de una sociedad. Por ello, garantizar su estabilidad y seguridad es crucial, es de vital importancia para asegurar construcciones más seguras, eficientes y resilientes, y para promover la innovación y el desarrollo sostenible en un sector de construcción. En cuanto a la metodología, se llevará a cabo una metodología que permita investigar el mal comportamiento estructural debido a la falta de resistencia del concreto por una mala proporción de agregados. Esta es sencilla ya que se puede seguir utilizando materiales y herramientas básicas. Tener en cuenta que esta metodología no reemplaza los métodos de prueba profesionales y puede proporcionar resultados aproximados. Siempre es importante considerar la seguridad al realizar experimentos y usar protección adecuada, como gafas de seguridad y guantes. En cuanto a los materiales y métodos, se utilizan las muestras de concreto con diferentes proporciones de agregados. Estas se pueden preparar o adquirirlas. Se utiliza también un molde para cilindros de concreto o cualquier molde adecuado. Y también se utiliza el cemento Portland. Además de agregados como lo sería el agua, el cemento, la grava, arena o incluso el PVC. Ahora, en cuanto a los pasos a seguir, el paso 1, que es la preparación de las muestras de concreto. Se selecciona las proporciones adecuadas de agregados, se recaudan los materiales, se hace la mezcla de concreto siguiendo las proporciones seleccionadas. Por ejemplo, si estás evaluando diferentes relaciones de agua, cemento, mezcla de cemento y el agua en cubos separados siguiendo cada proporción específica. Después de eso sigue el moldeo de las muestras. Se vierte cada mezcla de concreto en moldes adecuados, como moldes para cilindros de concreto o cualquier recipiente que tengas disponible. Después de eso sigue el curado. Se cubren las muestras con plástico o papel húmedo para evitar que el concreto se seque demasiado rápido y promover un curado adecuado. Se deja que las muestras endurezcan durante un periodo de tiempo adecuado, generalmente menos de 7 días. Para el paso 2 se hacen las pruebas de resistencia del concreto. La preparación de las muestras, se desmoldan las muestras del concreto cuidadosamente una vez que hayan endurecido lo suficiente. Después de eso, las pruebas de resistencia a la compresión. Se utiliza una máquina de prueba de compresión o si no tiene acceso a una, puede realizar pruebas de compresión manualmente, aplicando carga gradual en un punto central de cada muestra hasta que falle y después de eso se registra la carga máxima que puede soportar.
Luego viene el registro de resultados, donde se anotan los resultados de las pruebas, incluyendo la resistencia a la compresión de cada muestra y la proporción de agregados correspondientes. Aquí se muestra gráficamente cómo sería la prueba en sí del proyecto, donde se elaboran las probetas de concreto, ensayo a compresión de las probetas y las partes de la máquina a utilizar, como son la cabeza móvil, dirección de la aplicación de la carga, espécimen y la cabeza fija. Continuando con los cálculos de compresión de probeta de concreto, estas han sido clasificadas según la materialidad, la cantidad y composición. Se utilizaron dos tipos, la probeta con PVC y la probeta sin PVC. Con la probeta con PVC, los componentes son los siguientes: el cemento, el agua, la grava, la arena y el PVC respectivamente. El cemento cuenta con una cantidad de 1.5 kilogramos, que sea 1,5 kg, el agua 1,5 litros, la grava medio kilo, la arena medio kilo y el PVC un cuarto. Para la probeta sin PVC de igual forma se compone de los siguientes elementos, como es el cemento, el agua, la grava y la arena. Y como dije, no cuenta con PVC. Y los componentes cuentan con la misma cantidad que la probeta con PVC, que es el cemento con 1,5 kg, el agua 1,5 litros, la grava medio kilo y la arena también cuenta con medio kilo. Los datos y características de las probetas para la práctica de compresión son las siguientes. Tenemos como diámetro inicial que la probeta número 1 cuenta con 69.85 milímetros, la probeta número 2 con 69.81 milímetros. El diámetro final de la probeta número 1 sería 71.1 milímetros, la probeta número 2 70.493 milímetros. La longitud inicial es de 127 milímetros para la probeta número 1 y para la probeta número 2 es de 128 milímetros. La longitud final de estas es de 126.1 milímetros para la probeta 1 y 127.4 milímetros para la siguiente probeta. La velocidad de carga para ambas es de 4 milímetros por minuto. De igual forma, la escala de medición para ambas es de 10 toneladas. La edad del espécimen para ambas también sería de 12 días. El área de la sección transversal para la probeta 1 cuenta con 38.31 centímetros cuadrados. Para la probeta número 2, 38.27 centímetros cuadrados, siendo esta no tiene una gran diferencia. Masa del espécimen, esta es de 0.840 kilogramos y para la probeta 2 1.05 kilogramos. La carga máxima es de 990 kilogramos de fuerza y 660 kilogramos de fuerza respectivamente. Acá tenemos los cálculos de resistencia de compresión para la probeta número 1, que usamos la fórmula donde la carga máxima sobre el área de la sección transversal vamos a tener la carga en megapascales, que es 2.53 megapascales para la probeta número 1 y para la probeta número 2 se obtiene 1.69 megapascales. De ahí ya podemos observar la diferencia que tiene entre la probeta número 1 y la probeta número 2. Llegando a los análisis de datos, que sería en el caso 1 para la probeta 1, la cual contaba con PVC como agente de resistencia, se presentó un agrietamiento irregular ocasionado por la misma carga axial aplicada. Una investigación realizada sobre los diagramas de cilindros sometidos a compresión nos dice que el tipo de grietas formadas con una geometría de grietas perpendiculares son generadas porque las caras de aplicación del espécimen se desvían ligeramente de las tolerancias de paralelismo establecidas o por ligeras desviaciones en el centro del espécimen para la aplicación de la carga. En el caso número 2, que es la probeta 2, la falla de ruptura se presentó con una grieta en la superficie cilíndrica de la probeta. Una investigación
demuestra que este tipo de grieta se presenta en especímenes con cara de aplicación cóncava o por deficiencias del material en cabeceo o también por la concavidad en alguna de las caras de las placas. El análisis según material en el caso 2 es que los defectos más notorios en el espécimen son las imperfecciones que ocasionó la combinación del polímero de PVC con el cemento, debido a que dicho polímero ocupó espacios irregulares en la superficie cilíndrica de la probeta. En consecuencia, al finalizar la práctica de compresión, se pudo apreciar mayor agrietamiento, fisuras y pequeños desprendimientos del material debido a la carga axial que no se distribuyó uniformemente sobre la probeta. Llegamos a las discusiones y conclusiones. Realizar pruebas de compresión resulta altamente provechoso para obtener una mejor comprensión de la resistencia de un material cuando éste se somete a una presión o carga junto a otras propiedades que se pueden derivar de esta medida. Mediante el ensayo realizado se puede concluir que el concreto presenta alta resistencia a la compresión. De la misma forma se pudo determinar qué tan resistente es el material cuando éste es sometido a cargas axiales. Por otro lado, se pudo ver que lo aprendido teóricamente es fácilmente aplicable a la vida real, y a partir de las ecuaciones aprendidas se pudo calcular el esfuerzo o resistencia del concreto cuando éste es sometido a una fuerza de compresión, obteniendo la máxima carga posible aplicada, y también se pudo concluir que no todos los materiales presentan la misma resistencia. Esto nos indica que si un material tiene gran resistencia a la compresión, es posible que tenga una baja resistencia a la tensión y así viceversa. Es por esto que es vital y importancia conocer las características de cada uno de los materiales en el momento de ejecutar cualquier proyecto para así evitar cualquier tipo de problemas que se puedan presentar debido a la falta de conocimiento del comportamiento de ellos y así poder tener, así no tener complicaciones en los proyectos. Se puede concluir que el concreto es un material bastante útil en la construcción de estructuras, ya que puede soportar grandes cargas y pesos de bastante magnitud. Gracias.